tema que habla sobre la electricidad y sus efectos en general, ¿sí? Partamos de un principio. Yo les decía, los tableros eléctricos tienen que estar cerrados. ¿Por qué? Porque en los tableros eléctricos se suele incorporar el cableado principal, ¿no es cierto? Por ejemplo, imaginemos acá que tenemos voy a poner acá, digamos, un barramiento, alguna cosa, y aquí está viniendo el cable y conecta, ¿sí? Entonces, en el lugar donde este cable conecta con un interruptor principal, lo voy a poner así, ¿ya? Estamos hablando de que en este punto, ¿sí? Vamos a tener un grado de peligrosidad, ¿sí? Porque podemos desconectar, pero el grado de peligrosidad va a mantenerse en ese punto. Entonces, desde ese punto de vista, acá se establecen unas zonas de peligrosidad. Ese punto rojo que está marcado con rojo, entonces estará determinando este momento, este lugar peligroso que hay en todas las instalaciones eléctricas. Y luego hay una demarcación de un área donde se puede producir un arco eléctrico y puede afectar a las personas. Por eso un trabajador eléctrico tiene que tener todas las condiciones seguras para poder trabajar en este lugar. Por eso al final vamos a hablar, por ejemplo, de las 5 reglas de oro. ¿Por qué? Porque al trabajar en esas circunstancias, este trabajador se está exponiendo ¿a qué? A este punto peligroso, a este punto donde está el potencial del contacto eléctrico, ¿sí? Eso es lo que queremos que se evite. Bien, ahora, ¿qué es un contacto eléctrico? ¿Sí? Cuando hablamos de contactos eléctricos, entonces estamos hablando de aquella corriente eléctrica que por alguna razón en la instalación eléctrica está funcionando y que podría entrar en contacto con las personas. Este es el problema. Y acá, por ejemplo, el sistema cuenta con una tensión, voltaje, corriente que hay en el punto de contacto. O sea, estamos hablando de este punto que hablábamos en este tablero. Eso puede estar en el medidor, ¿no es cierto?, en todas las casas, está en el punto de medición de las industrias, en el puesto de transformación. Siempre hay un lugar que por más que desconectes todo, va a tener que se llama un punto de exposición a la tensión, ¿ya? Ese es el tema. Entonces, cuando ya estamos en este momento de riesgo y tenemos un contacto eléctrico, tenemos dos formas en las que se puede dar un contacto eléctrico. Una es el contacto directo, ¿sí? Que va a estar, como decía, al contacto de una fuente directa, ¿sí? Un toma corriente, un punto del barramiento, el mismo punto de medición, etcétera, con la persona, ¿sí? Entonces, como una persona además tiene una resistencia eléctrica equivalente, entonces va a circular corriente por ahí respecto de tierra. Bueno, acá hay una pequeña ecuación de la ley de Ohm que explica cuál sería esa corriente que circula por el cuerpo, que básicamente sería el voltaje de contacto que hay con el punto y la resistencia del cuerpo que entra en ese contacto. Y ahí vamos a hablar de la forma del recorrido y ahí diremos que el lugar más peligroso es por donde circula la corriente hacia más cerca del corazón. Entonces, además de este contacto, van a entrar otros aspectos importantes. ¿Cuáles serían? Resistencia del cuerpo humano, que es la que hemos dicho, ¿sí? Y los puntos de contacto, mano, 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 pie, etc. ¿Ya? Y también hay algunos otros factores que, por ejemplo, tienen que ver con factores ambientales y otras que van a depender de la forma de cómo se da el contacto. Por ejemplo, una persona que el día de ayer tuvo una fiesta, bebió demasiado, al día siguiente el cuerpo humano está bastante, ¿cómo le llama? Está transpirando, ¿no es cierto? Por ese efecto de la bebida. Esa es una condición peligrosa.
porque la resistencia disminuye, entonces ahí hay una posibilidad de un accidente muy potencial. Hablamos de los contactos indirectos, que sería en relación a cómo una máquina, un equipo o una instalación entra en falla y a partir de esa falla se presentan corrientes de fuga. Si estas corrientes de fuga tienen la cantidad de corriente suficiente como para poder afectar a la persona cuando ésta entra en contacto, entonces estamos hablando de un contacto indirecto, que quiere decir que gran parte de la corriente de funcionamiento de la maquinaria está circulando por los cables de conexión a la fuente, pero que por esa falla y ese contacto parte, dependiendo, como les digo, parte de esa corriente también va a pasar por el cuerpo humano. Y entonces, ahí es donde vamos a tener nosotros este problema del contacto. ¿Ya? Ok. ¿Cuál es el otro problema? El otro problema es el efecto de la corriente eléctrica en la persona. Acá vamos a ver, por ejemplo, la forma de cómo se presentan cuando una persona entra en contacto, eh, perdón, ya. Tenemos acá en la curva, la corriente y el tiempo. Y fíjense que el tiempo está en milisegundos y la corriente está en miliamperios. ¿Qué tenemos acá? Tenemos de 0,1 aproximadamente hasta los 0,5 miliamperios. Es un valor de corriente que lo vamos a percibir al tocar, hasta nos da un cosquilleo, pero no nos va a afectar más allá de eso. Esto alguna vez los colegas que trabajan, por ejemplo, en tableros, en componentes electrónicos, se han debido dar cuenta. Es por eso que a veces uno lleva un guante que tiene que estar conectado a tierra, ¿no es cierto? Porque esto suele suceder. Entonces, pero es en este rango en el que esa corriente es tan pequeña, se percibe, pero no hace daño, hablaremos así. Pero si ese valor de corriente empieza a incrementarse gradualmente y además permanece en el tiempo, vamos a entrar a una zona donde vamos a reaccionar y básicamente lo que va a pasar es que el cuerpo va a empezar como a querer agarrarse y no poder soltarse y va a empezar una especie de sacudida. Y luego, en la medida en que vamos avanzando hacia la otra zona, que ya ahí ya no nos vamos a soltar porque ahí vamos a tener las contracciones musculares que básicamente de estar así empezamos a hacer esto, el brazo, ¿no es cierto? Si hablamos de la conexión con el brazo, una especie, el brazo, los músculos son los que se van a tensionar y van a hacer esta operación. Y luego, hacia más adelante, lo que va a pasar es que en la parte de la espalda, esa tensión, o esa contracción muscular se va a dar cada vez mucho más fuerte. Y entonces va a generar esa especie de asfixia porque los pulmones van a empezar a perder actividad. Y ahí, si avanzamos en esa misma proporción, lo que va a ocurrir es que el corazón va a dejar de tener actividad por efecto de sobrecarga, por ejemplo, porque también el corazón funciona con pulsos eléctricos, entonces en una de esas va a sobrecargar y va a detener la actividad del corazón y ahí tenemos la fibrilación ventricular o lo que llamamos el paro cardíaco o la muerte. Y a partir de eso, si avanzamos en esa medida, pues van a venir las quemaduras y la carbonización, ¿no? A ver, alguien me ha escrito, ¿con cuánto de corriente y voltaje llega a morir? Bueno, mire, acá estamos hablando en este cuadro, si ustedes hacen, no hay un valor así, ¿no es cierto? Porque ya les dije que eso en el contacto depende uno de las condiciones físicas inclusive de la persona y de cuánto sería la resistencia equivalente en ese momento de la forma del contacto y de la cantidad de corriente de fuga en el caso del contacto indirecto. O, por ejemplo, va a estar en función de la presión, porque también una cosa es tocar con un dedo y otra cosa es quedarse caídos con una palma de mano. Entonces, todos estos factores van a determinar, y con todo lo que estoy explicando, acá está, fíjense, si hacemos un poco esta línea, vamos a ver que para 100 miliamperios necesitamos
algo de 80 milisegundos, o sea, está también en el tiempo de contacto, ¿sí? Entonces, ahora, hay unas reglas, si usted no rescata inmediatamente a esta persona, a veces dicen hasta contar 4, pero a veces es mucho más rápido, ¿ya? Entonces, va a depender de muchos factores, por eso es que bien difícil resulta decir en este momento tanto de voltaje, tanto de corriente, porque no todas las personas somos iguales y este es un factor determinante, ¿ya? Muy bien, luego, en términos generales, entonces vamos a decir que entre estos factores, a ver, dice, ¿cuál es la descarga más fuerte? ¿Contacto de fase-fase o de fase-tierra? Fase-fase, en eso sí. El de fase-fase, pues, es una circulación mucho más fuerte, ¿ya? Dice, una batería de auto, ¿qué daño puede ocasionar en una persona? Miren, las baterías de los vehículos, dependiendo de de la potencia, sí, del motor de arranque, pues están hasta, a ver, em, en una maquinaria pesada puede llegar a consumir 90 a 100 amperios, así, en un instante, en lo que representa el arranque, ¿no? Ya para ahí, en los vehículos cada vez menores, la corriente va a bajar. Entonces, estamos hablando de corrientes altas. Y además hay una cosa, la corriente alterna, recuerden que 50 veces en Bolivia, en términos de esto, vamos a decir, conecta y desconecta 50 veces en un segundo. La corriente continua es permanente, de modo que esa no fluctúa. Entonces, ahí tenemos también otra condición bastante peligrosa, ¿ya? Bien, ¿qué otros factores entonces van a ser determinantes? Intensidad de la corriente eléctrica, tiempos de contacto, lo que les decía, tensión de diferencial de potencial, resistencias del cuerpo entre puntos de contacto, trayectoria o recorrido, condiciones fisiológicas de la persona. Algunos somos flacos, otros son gorditos, altos, o sea, inclusive el tema del género, ¿no? Varones, mujeres, niños, adultos mayores, esas cosas entran en juego, ¿ya? Vean ustedes qué pasa con un electricista. Un electricista que va a trabajar. ¿Cuál es su nivel de exposición? Fíjense, el mayor porcentaje, ¿dónde está? En las manos. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos manipulando las herramientas y en contacto, como les decía, el barramiento térmico, contactor, etcétera. Entonces, las manos son un primer factor. Luego estará en el siguiente porcentaje el rostro. ¿Por qué? Porque para hacer un trabajo necesitamos ver lo que estamos haciendo. No podemos hacer un trabajo así, no se puede. Entonces, en esa proporción hay ese grado de peligrosidad. Después estarán los brazos y las piernas y algunos otros elementos puntuales como la rodilla, el codo, el hombro, etcétera. ¿Por qué? Vamos a ver que la distancia de seguridad es importante, ¿no es cierto? Alejarse más o menos para hacer un trabajo. Pero la rutina del trabajo, muchos terminan trabajando así. O sea, van acercándose porque tal vez no hay buena visión, no hay buena iluminación o están fatigados. Puede pasar eso. ¿Vean? Entonces ahí están los puntos peligrosos.